Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de Puro Vicio, Cine y Literatura. Hoy me acompaña José María Marco para hacer un repaso sobre algunos de los temas fundamentales de su obra, y he de decir que para mí es un orgullo y un placer, porque para mí José María Marco se encuentra entre los principales escritores intelectuales ahora mismo que hay en España. Además, uno de los que encuentro mayor afinidad con mi propia visión de cómo se encuentra ahora mismo España. Cuando leo sus libros, pues siento que lo dice, hay mejores argumentos, apoyadas muchas de las ideas que yo también comparto. Y bueno, creo que va a ser una charla interesante en la que van a salir distintos temas fundamentales en torno a su obra. Yo creo que los principales, pues podríamos decir que son la libertad, el amor y España, y de hecho son tres ideas que, tal y como él las entiende, pues van las unas enlazadas en las otras, y no, pues ahora me corregirá. Y bueno, ya no le hago más de esperar. Bienvenido, José María. Muchas gracias, Guillermo. Estoy encantado de estar contigo. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a dar algunos datos para aquellos que no te conozcan. Entre sus libros, pues ya ven que he colocado algunos detrás, como La libertad traicionada, La nueva revolución americana o La historia patriótica de España. Aquí tengo Sueño y destrucción de España, que quizás sea un poco la culminación de su investigación sobre el tema de España, una síntesis de toda la anterior, y donde pues se entrelazan su faceta como investigador, su faceta como divulgador, su faceta también como cronista de la actualidad en calidad de columnista de algunos de los periódicos más importantes de España, como la ABC, o la Libertad, como Libertad Digital, etcétera. Su ocupación principal es que es profesor en la Universidad Comillas, en el ICADE, y ya digo, además de esto, pues es articulista en algunos de los medios más importantes de España. También tiene una labor como divulgador, que también se encuentra su propia faceta de escritor, pero en este caso los medios de comunicación, a través de la televisión de Libertad Digital, que también se encuentra en YouTube, donde hace libros con Marco junto a Nuria Richard. En cuanto a su formación, él es doctor en filología, estudió en el Liceo Francés y ha disfrutado y ha estudiado en una beca por la Universidad de Georgetown, de la que surgieron, como me comentaba hace unos instantes, dos de sus libros, Una historia patriótica de España y precisamente Una nueva revolución americana, que son los que tengo aquí detrás. Y aparte de esto, pues hace unos años fue diputado de Vox tanto en el Parlamento de Madrid como en el Senado. Yo, de hecho, de confesar que le voté, sabiendo además que le votaba a él, o sea, yendo a votarle a él en ambas ocasiones. Renunció, eso sí, en ambos casos al acta, porque era, digamos, más una labor de dar a conocer el proyecto a través de su faceta de ser más conocido en los medios, y darle también, yo creo que, cierta vertebración intelectual al proyecto. Pero luego se apartó, pues, porque él es más bien un intelectual, y precisamente algo de lo que sale en varios de sus libros es cómo los intelectuales suelen salir escaldados de la política, y de esta forma yo creo que también pues se evitó el mal trago, aunque quizás esté diciendo una tontería. Pero bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa No, sobre está la muy bien, presentación. perfectamente. Sí, está muy bien lo que has dicho. No llegué a ser senador, no llegué a tener acta de senador. Bueno, y tampoco llegué a tener acta de diputado en la Asamblea de Madrid porque renuncié antes, sí, efectivamente, sí. Bueno, pues por empezar con la entrevista, hay un punto que toca en varios de sus libros, que es el 98, el llamado desastre del 98, porque, bueno, después del, digamos, éxito liberal, entre comillas, o la llegada del liberalismo, que además es un término nacido en las Cortes de Cádiz a España, una serie de autores, después de ese desastre, se involucran en lo que se llama el regeneracionismo, en un ánimo de regenerar a España. Y entonces esos autores que lo hacen en pos de la libertad acaban traicionando la propia libertad, y pues son precisamente el germen de los nacionalismos, sea vasco, sea catalán o sea español. ¿Qué importancia tiene el desastre del 98 sobre las élites intelectuales españolas? Sí, bueno, muy bien. Guillermo, tú lo dices muy bien. Yo le dediqué a ese uno de los libros, no de los primeros que escribí, pero uno de los primeros que fue uno de los núcleos de toda mi reflexión, que es La libertad traicionada, ¿no? Que eran 7 ensayos dedicados a otros tantos pensadores y políticos, intelectuales, sobre todo relacionados con el 98. Y yo, efectivamente, entonces ahí comprendí. No partía de ninguna hipótesis clara con respecto a lo que había pasado. Leí
pues leí todos los autores, los leí completos y me interesó muchísimo, claro, el asunto, porque además muchos de ellos son grandes escritores, pero comprendí que ahí había un núcleo de problemas, ¿no? Que lo que nos habían trasladado como personas y elementos de modernización lo eran, en cierto sentido, pero también creaban un núcleo muy problemático del cual no acabamos de salir casi nunca. Es decir, lo que hicieron aquellos hombres, ¿no? Que van desde Costa hasta Azaña, incluso también Ortega, es hacer una reflexión sobre una crisis, ¿no? Y la crisis es la crisis del liberalismo. Entonces, el libro se titula La libertad traicionada porque en vez de hacer una crónica o una crítica constructiva, ¿no? De lo que había surgido en el 98, se adhieren a toda una corriente del pensamiento occidental que pone en cuestión primero el liberalismo, los sistemas liberales, incluso el parlamentarismo, llegado el caso, y también las naciones, la idea de nación liberal relacionada con la Constitución. Entonces ahí se crea un núcleo de problemas que luego van a continuar a lo largo del siglo XX español y que tampoco es, por otra parte, tampoco es un problema estrictamente español. Es decir, siempre vemos el 98 como si fuera únicamente nuestro. El 98 es como llamamos nosotros a la crisis del liberalismo, la crisis de la razón, todo ese conjunto de elementos que hacen que el sistema que había estado vigente hasta el 19 se hunda y luego acabe provocando pues, la Primera Guerra Mundial y los totalitarismos. Es decir, que tampoco son autores que definen una crisis nacional, pero esa crisis nacional la debemos entender de una forma más amplia, ¿no? Sí, eso es el elemento central, uno de los puntos centrales de mi investigación. Espero de aquí a 2 años reeditar La libertad traicionada, porque es un libro bonito. Sí, es un libro que en principio salió en 1998, si no me equivoco, sí, justo, Planeta. Sí. Luego tuvo una reedición en Faes, que es esta que tengo aquí detrás, que además es muy bonita la portada, con 7 molinos, uno por cada uno de los pensadores que estudias. Y yo creo que sí, que es un libro que estaría muy bien que se volviera a editar, porque viendo el auge de los nacionalismos, tú tratas, por ejemplo, ahí a Prat de la Riba, ¿no? Efectivamente, y bien, cómo ese es el germen del nacionalismo catalán, que yo creo, leyéndolo estos días otra vez el capítulo dedicado a Prat de la Riba, que hoy en día renegarían de él, o sea, les parecería un moderado, porque él realmente, por lo menos, trataba de hacer un proyecto cultural que yo creo que sería incompatible con la xenofobia actual, ¿no? Yo creo con el ejercicio que ellos tienen de xenofobia. Me gusta un poco, viendo cuáles los distintos epítetos que le pones al nacionalismo, una definición que he tratado de trazar poniéndolos todos juntos, que es que como una religión política, racista, antiliberal, basada en el miedo y en la búsqueda de una identidad férrea, ¿no? Digamos, frente a esa inseguridad que puede provocar pues, el desastre. Y tú hablas del nacionalismo español, que sería el regeneracionismo, de un nacionalismo de izquierdas, que puede ser, por ejemplo, el socialismo, entre otros, y del nacionalismo de derechas, donde está el carlismo, el nacionalcatolicismo, etcétera. Y frente a estas opciones, tú propones una idea de patriotismo, que sería una idea mucho más inclusiva, ¿no? Frente a la de nacionalismo, que siempre pues, es enarbolar banderas para expulsar a los otros, ¿no? Frente a la de patria, que hace referencia a pater, a padre, a lo que es común, a la tierra en la que todos vivimos, etcétera. Y yo te pregunto, ¿por qué debemos ser patriotas? Y si es posible una democracia sin una idea de nación, o sea, una nación que sustente la democracia. Sí, bueno, lo que dices de nacionalismo y patriotismo, creo que habría que resaltarlo, está bien visto y hay mucha gente que ya está empezando a decirlo con cierta claridad, es decir, que una cosa es el nacionalismo, lo que tú has descrito como una religión política, es una ideología que quiere construir una nación y al querer construir una nación que no existe, pues se ve obligado que quiere construir una nación o que quiere rescatar una nación que está a punto de desaparecer, ¿no? Como les pasa a los alemanes en los años 30, ¿no? Le ponen en peligro a los judíos, le ponen en peligro cosas que las que sospechan que hay que exterminar y acaban exterminándolo, ¿no? Es decir, que el nacionalismo es una construcción ideológica que busca, ¿no? La elaboración de algo que no existe o que está en peligro y tiene que excluir a aquellos que no se conforman con las pautas que el propio nacionalismo define, ¿no? Pueden ser lingüísticas, pueden ser étnicas, pueden ser culturales, pueden ser lingüísticas, pues ya hemos dicho, pueden ser religiosas en algunos casos, en el nacionalcatolicismo español, aunque eso va por otro lado, pero también puede ser. Entonces, y frente a esta política, a esta ideología de exclusión sistemática de aquel
que no comparte aquello que yo pienso que define a mi nación, o sea, que me define a mí mismo como sujeto de una comunidad política, está el patriotismo que a mí me parece, bueno, no soy el único que lo piensa, pero es una elemento, es una virtud cívica que se basa, tal como lo veo yo, se basa en el amor a tu propio país. El patriotismo es querer a tu país tal como es, con los defectos que tiene, con lo que no te gusta, es como un matrimonio. Y al mismo tiempo es mucho más, bueno, volveremos a hablar del amor, ¿no? Pero es más intensamente erótico que el cosmopolitismo, ¿no? En el que las cosas son muy abstractas, ¿no? Es decir, enraiza la virtud cívica, que es algo muy abstracto, en algo concreto, ¿no? En algo real, que es el país tal como es, ¿no? Y tal como ha sido definido por la historia y tal como también tus compatriotas o tus conciudadanos lo viven, lo piensan y lo quieren transformar, como es lógico, ¿no? Es decir, que el patriotismo es una virtud cívica sobre la que se fundamenta la posibilidad de vivir juntos entre gente que no piensa lo mismo. El amor a tu país no define un código de conducta. No todos los españoles pensamos lo mismo sobre algo. Ni todos los españoles nos definimos porque vamos a los toros o porque nos gusta la tortilla de patata o porque nos gusta salir de caña. Bueno, un poco, ¿no? Pero no es eso, ¿no? El español no es un código de conducta. El español es el amor a tu país o el patriotismo es una actitud, ¿no? Que te permite pensar que todo el mundo respeta al país, respeta a tu país y respeta a una comunidad política sobre la cual puede haber multitud de perspectivas distintas, ¿no? Y en ese sentido es por lo que sale la cuestión que tú planteas, la segunda, ¿no? que es la relación entre la democracia liberal, entendemos, y la nación, ¿no? Es posible que se puedan inventar fórmulas democráticas o de régimen democrático que no estén relacionados con la nación. O sea, eso yo pienso que no se puede negar porque la humanidad puede experimentar muchísimas cosas, pero por ahora la única unidad política o comunidad política que ha sido capaz de sustentar una democracia ha sido la nación. El experimento de la Unión Europea está sin acabar y no va hacia la nación todavía. Puede que le vaya dentro de 30 años o 50, pero por ahora no es. Es decir, las democracias liberales son regímenes en los cuales la alternancia del poder se produce mediante un cambio en la opinión pública. Y eso quiere decir que sabes que cuando gobierna quien no piensa como tú, no te va a exterminar, ¿no? Y para eso, para ese elemento tan básico, tan fundamental, es muy importante que la relación de la persona con su propio país sea profunda, esté bien fundamentada, esté aclarada, sepamos lo que significa, ¿no? Y sepamos que somos compatriotas de alguien que no piensa lo mismo que yo. ¿Y por qué no va a hacerlo? Entonces, la relación entre patriotismo y democracia liberal y entre nación y democracia liberal a mí me parece muy importante, ¿no? En este sentido, el experimento español es un experimento un poco raro, ¿no? Porque hemos intentado hacer una democracia liberal sin sustento nacional, ¿no? Y a veces falla. En este libro hay una pregunta que subyace constantemente, que es España. De hecho, hay un apartado, un capítulo que se titula así. Y uno de tus últimos libros, que yo creo que se encuadraría menos en la línea de investigación, como este, que es un libro de investigación y se encuadra más en el divulgación, que es 10 razones para amar a España, si no me equivoco. Sí. ¿Qué es España? Aunque sea una definición menos exhaustiva o menos académica que esta que das aquí. Y ¿por qué debemos amarla? Bueno, el deber de amar tu país es un deber y también la palabra deber en este sentido es un poco demasiado republicana para mi gusto, ¿no? Es verdad, tienes razón en utilizarla, pero yo entiendo el patriotismo como una relación más natural, ¿no? Con lo que te es propio, ¿no? Con lo que te define de alguna forma desde dentro, ¿no? Con aquello a lo que debes muchas cosas y aquello que es un poco es lo mejor de ti mismo, ¿no? Es decir, tu país en el punto ideal, y no solo ideal, también práctico, es aquello que te define a ti como lo mejor, aquello a lo que estás dispuesto a dar lo mejor.
No estoy hablando de sacrificio, no estoy hablando de altruismo, ¿no? De decir, esto es lo que me representa a mí en lo mejor que yo puedo dar a los demás, ¿no? Solo sienten los atletas, la gente cuando se enorgullece del himno, de los signos nacionales, por eso tan importantes, ¿no? Es decir, ahí hay un elemento muy importante también y muy necesario para comprender lo que uno es con respecto a los demás, ¿no? Es decir, lo que me exigen los demás, pero lo que yo doy porque me gusta darlo, ¿no? Porque sé que eso es lo que resulta más importante de mí mismo, ¿no? Entonces, España, en este sentido, como todas las demás naciones, es en el punto más ideal lo mejor, ¿no? Lo mejor que todos los españoles han ido dando de su vida a ese conjunto, a ese elemento, a esa comunidad que llamamos España. En otro, el punto también es todo lo que ha ocurrido en España. Es decir, no podemos separar lo mejor de lo peor tampoco, ¿no? Somos herederos de todo. Somos herederos de lo bueno y de lo malo. Y tanto lo bueno como lo malo nos ha formado, ¿no? Aunque nosotros podamos definirnos con respecto a lo español como intentar dar lo mejor de nosotros mismos, también es verdad que a veces las cosas no son así y no han sido así siempre. La historia de España, como todo gran país, es una historia complicada, ¿no? Y no debemos intentar seleccionar entre lo bueno, lo que creemos bueno y lo que creemos malo. La herencia es completa, total. Somos herederos de las atrocidades de la guerra de Cuba o de las atrocidades de la guerra civil, igual que somos herederos de los textos de Lope de Vega o de los grandes descubrimientos del siglo XVI, ¿no? Es decir, la herencia es total. Y en este sentido España, claro, la definición de España es un poco complicada, ¿no? ¿Qué es España? Es una pregunta que se hace Ortega y Gasset un poco petulantemente, ¿no? Al principio de las meditaciones del Quijote, ¿no? Dios mío, ¿qué es España? No sé si nos la podemos hacer nosotros. Sí. Pero vamos, España es una comunidad política en la que han estado una comunidad nacional, una comunidad política y una comunidad cultural en la que han estado en juego algunos elementos importantes. Uno de ellos, Occidente, es decir, es una unidad de frontera, ¿no? Y es una comunidad en la que es un país, una forma de verse a sí mismo en la que ha jugado la idea de querer pertenecer a Occidente, no ha sido naturalmente occidental, ha querido pertenecer a Occidente. Es una comunidad nacional también que ha integrado elementos ajenos a esta tradición de una forma muy particular, ya sean orientales, ya sean americanos, y es un país y una comunidad nacional en la que todo esto se ha acabado traduciendo con obstáculos, como no puede ser de otra manera, pero con consistencia en una democracia liberal. Entonces, y un elemento fundamental ha sido la monarquía, para entender el asunto. Entonces, España es una comunidad política, una nación que reúne algunos elementos muy particulares, muy específicos, que no se encuentran en otras partes en otras naciones. En Francia se encuentran otras, en Italia se encuentran otras. En nosotros se encuentra esa dimensión global, esa integración de cosas exteriores, esa voluntad de pertenecer a Occidente y esa voluntad también de estar relacionados con sistemas liberales, ¿no? Que están vigentes desde hace 2 siglos, ¿no? Y en este sentido yo creo que es un país extraordinariamente original, cuyas aportaciones son muy interesantes y no solo son interesantes en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, es que son interesantes en el XIX y también en el XX. Ha aportado grandes cosas, es decir, no tenemos por qué hablar de un fracaso español como tantas veces se oye hablar, ¿no? Yo creo que es al revés, ha habido muchos problemas, pero la historia ha sido muy rica, muy atractiva, muy interesante y no sé por qué no podemos estar contentos de ser españoles. Voy a citar prácticamente de forma literal un fragmento en el que tú hablas de la libertad y más concretamente de la reflexión y de la voluntad de libertad como un rasgo fundamental de la cultura española. Llama la atención porque precisamente todos esos grandes intelectuales finiseculares o de principios de siglo, ¿no? Que van desde pues a la generación del 14 y demás, persiguen la libertad y muchos de ellos, como Ortega, ¿no? Que tú, por ejemplo, hablas de él como un nacionalista español, ¿no? Que es una idea que muchas veces parece que da como coraje
admitir esto, ¿no? De que Ortega es un nacionalista español y se le quiere revestir bajo otro tipo ocultar, ¿no? Y no tiene por qué, se le puede aceptar precisamente o estudiar precisamente teniendo esto en cuenta, igual que se estudia a Prat de la Riba o a Costa o a otros, que son autores igualmente interesantes, a pesar de que tengan, no compremos todo su ideario, ¿no? En fin, es lo que quiero decir. Pero llama la atención este rasgo de libertad que muchas veces no pensamos, ¿no? Por el viva las caenas y por otro tipo de ideas pensamos que no, que aquí es que no queríamos la libertad y llama la atención. ¿Nos puedes un poco explicar? Sí, yo creo que ahí se mezcla y se combinan varias cosas, ¿no? Si quieres, empezando por el final, la idea está tan que ha tenido tanta importancia, tanto peso, que hace que los españoles hayan sido vistos desde el exterior, desde Europa, incluso se hayan visto a sí mismos como si fueran enemigos, ¿no? Adversarios de regímenes en los cuales rige la libertad política y la libertad de elección en cuanto a ciertas cuestiones, particularmente la religiosa. Creo que es un error monumental, es decir, los españoles no han sido nunca un pueblo, ni en el siglo XIX ni en el XX, un pueblo que se haya definido por su miedo a la libertad, ¿no? Al contrario. Hay una primera afirmación muy fuerte de libertad en el 1808, ahora vamos a celebrar el 2 de mayo de aquí a poco tiempo, ¿no? Y lo vamos a conmemorar, pero luego todo el régimen político español es un régimen centrado en el liberalismo y en la defensa de los derechos humanos en la sociedad y en lo político. Entonces, que haya habido problemas, pues todo el mundo ha tenido sus problemas. Todos los países occidentales han tenido problemas en este asunto. Han tenido problemas en el siglo XIX y luego tuvieron problemas en el siglo XX. Y la idea de que en el fondo de la cultura española contemporánea está la idea de la libertad política, me parece esencial, y no se entiende nada si no se entiende eso. No se entiende lo que ocurrió durante la transición, no se entiende ni siquiera lo que ocurrió durante el régimen de Franco, es decir, este gran movimiento que hace que los españoles se reconcilien unos con otros después de la guerra civil y lo que hace posible la transición, ¿no? Entonces eso me parece que es fundamental, hay que entenderlo bien, hay que explicarlo bien, se explica mal, se explica poco, se dice poco, se habla incluso de un fracaso de la convivencia entre españoles, ¿no? Yo creo que no es verdad, no es así, ¿no? Ha sido lo contrario, ¿no? Y luego, en términos previos, hay elementos muy importantes acerca de la libertad. Hay una voluntad de seguir siendo lo que somos durante la Reconquista, cosa que excluye a los musulmanes, pero no del todo. Es decir, habría que ser capaces de ver con un poco de complicación esto, ¿no? Los españoles eligen su suerte, ¿no? No quieren ser... quieren seguir siendo occidentales, quieren seguir siendo cristianos, ¿no? Y aquí hay un elemento de afirmación muy fuerte, muy interesante de la libertad personal, cosa que luego no excluye que los españoles estén fascinados por las artes orientales, por el mudejarismo, es decir, no hay que excluir una cosa de la otra, ¿no? Ni tampoco hay que excluir a los judíos del asunto, por supuesto, no estaban integrados en comunidades cristianas, ¿no? Pero ahí está ese elemento fundamental, ¿no? Y a partir de ahí, un elemento, este elemento de querer ser lo que somos y seguir siendo lo que somos, yo creo que es una de las grandes líneas que permiten entender la cultura española grande, la grande. Es decir, hay un orgullo de hemos logrado ser lo que queríamos ser y lo hemos trasplantado además a otros lugares, ¿no? Nos hemos expandido, ¿no? En función de ese gran motivo de seguir siendo lo que somos. Y ese elemento es fascinante en la cultura española. Es absolutamente fascinante. La reflexión sobre la libertad es permanente en la cultura española, desde Cervantes, desde Lope, Calderón, todas las reflexiones son políticas, ¿no? sobre los sistemas políticos, la relación del pueblo con el rey, que constituye uno de los elementos fundamentales de la teoría política española. Entonces, no solo no hemos estado al margen de la defensa de la libertad, sino que hemos hecho una contribución muy importante al significado de la libertad, ¿no? Distinto, por supuesto, de lo que han hecho los franceses y, por supuesto, muy distinto de lo que han hecho los ingleses, ¿no? Pero
una contribución que nos define a nosotros mismos como españoles. Antes mencionaba tres temas que yo creo que vertebran tu obra, que son España, la libertad y el amor, y sin duda alguna estos tres temas estaban destinados a confluir en una única figura, que es la de Lope de Vega, y un libro que sin duda alguna te ha tenido que llevar muchos años escribir. Yo sé desde hace bastante tiempo tu interés por el teatro, tu interés por Lope de Vega, y de pronto pues te sacas de la manga El verdadero amante, que es tu libro sobre Lope de Vega, que viene a llenar un vacío alarmante y un poco que debería crearnos vergüenza, ¿no? Después de tantos siglos, que no se hubiera escrito un libro serio tratando el tema del amor en Lope de Vega. ¿Ha sido un desquite? ¿Ha sido un ajuste de cuentas con uno de tus grandes literarios? ¿O? No, desquite nada, no. Bueno, desquite en cierto sentido sí, pero conmigo mismo. Es decir, porque estaba harto de, vamos, quería volver a... Yo soy de literatura, de formación, ¿no? Y filólogo de formación, entonces me quería volver a la literatura, y los temas que he tratado políticos también son muy literarios. Por ejemplo, el nacionalismo, que me ha ocupado mucho tiempo, en realidad demasiado, es un tema muy literario, profundamente literario, y de grandes escritores, ¿no? No es un tema secundario, porque pone en juego registros emocionales, estilísticos, estéticos, que van a ser muy importantes políticamente. Entonces, la vuelta en tratar de Lope de Vega era volver a lo mío, más que desquite. Y efectivamente no había ningún libro sobre el amor. Es una cosa que a mí mismo me sorprendió cuando empecé a pensar en un libro empecé a tratar a Lope de Vega largo, ¿no? Hay muchísimo trabajo académico buenísimo, de una altísima categoría, ¿no? Extraordinario, ¿no? Y en estos últimos años se ha avanzado mucho, pero no había un libro sobre el amor. Y el tema del amor es evidentemente el tema central en Lope. Lope no habla de otra cosa más que de eso, ¿no? Aunque tengo que decirte que una de las primeras cosas que me gustaron de Lope fue que siempre me ha gustado Lope y siempre me ha gustado el teatro, pero era la belleza de la imagen de España que refleja. Es decir, Lope le da al público de su época una imagen tan hermosa de sí mismo, ¿no? De lo que es ser español, que inmediatamente crea un lazo afectivo con el público, ¿no? Y ese lazo afectivo se manifiesta en una especie de espejo, ¿no? Que devuelve una imagen muy, muy bella y muy hermosa, muy atractiva de lo que es España, ¿no? De la historia, de los romances, de la poesía popular. Entonces, ese punto tan particular en el cual lo teatral se mezcla con un público que se reconoce, ¿no? En aquello que hay en escena, me fascinaba profundamente. Pero el texto, eso puede ser el motivo de otro trabajo, ¿no? En este en el que tú hablas del verdadero amante, de lo que se trataba es del tema del amor, estrictamente, ¿no? Y de cómo Lope pues se convierte en una de las exploraciones más apabullantes y más extraordinarias de la historia de la literatura sobre el amor. Es decir, yo no sé, está Ovidio, Shakespeare, pero en parte, y alguno más, Petrarca, y luego Lope. Es decir, son los grandes escritores del amor, aquellos que más, y Lope el que más lejos ha llevado toda la experiencia, ¿no? Desde el amor divino hasta el amor erótico más desenfrenado, ¿no? Parodiado, luego incluso los gatos son madrileños, están enamorados y citan a Garcilaso, ¿no? Es decir, es un sentido del humor, una grandiosidad, una elegancia, ¿no? Tan absoluta, y una comprensión del amor en sentido muy profundo. Es decir, es verdad que se puede hablar de platonismo, ¿no? Y luego, sin embargo, también está el otro lado, ¿no? Y eso ilumina también lo del amor a tu país, ¿no? El amor a tu país es el amor real, ¿no? No es un amor idealizado, ¿no? No es un amor abstracto, ¿no? Y en contra de algunas teorías sobre el cosmopolitismo, ¿no? Y que oponen el cosmopolitismo y el amor a tu país o a tu patria, el patriotismo te da la medida de un amor cercano, de un amor real, ¿no? De un cierto erotismo, ¿no? Frente a cualquier abstracción demasiado fría, ¿no? De un concepto político, ¿no? Y eso efectivamente el tema está relacionado, aunque el libro de Lope de Vega no se hablan de estos temas tan políticos, por supuesto.
Sí, por lo que entiendo sería que el patriotismo es una especie de carnalidad, ¿no? Mientras que el otro es una especie de abstracción, de amor inverosímil o platónico, platonizante o como... Sí, sí, efectivamente, sí, es un amor un poco demasiado abstracto, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí. El patriotismo constitucional, sí, ya ves. Aunque yo tengo la segunda edición de este libro de Horacio Vázquez Rial, La izquierda reaccionaria, Mm, tú hiciste un prólogo, ¿no? Tú has hecho prólogos a libros, yo creo que muy interesantes también de los últimos años, pienso en Fernando Díaz Villanueva, en otros. Y yo creo que este libro está muy relacionado, que es mi libro favorito de los tuyos que he leído, que es este de aquí, La Nueva Revolución Americana, porque en tu libro de la Nueva Revolución Americana hablas de cómo la izquierda abandona en un momento dado y a nivel global la defensa de la libertad, y entonces ese patrimonio queda exclusivamente en manos de la derecha, y entonces es como nace un nuevo movimiento liberal conservador en la segunda década del siglo XX en Estados Unidos, que tú analizas a través de distintas décadas, y claro, alguien tan neófito como yo en lo que se refiere a política y a intelectualidad estadounidense, me interesó muchísimo toda la variedad de nombres, de historias, de biografías, de conflicto de ideas, de debates, de grupos, se habla de las grandes ciudades, de las zonas más rurales de Estados Unidos. Un libro verdaderamente que es una investigación ardua que tú hiciste, si no creo mal, con una beca, ¿no? sí, ayudando por una beca, sí, efectivamente, sí. Por una beca. Y entonces lo que te quiero preguntar es si eso es lo que ocurrió, es decir, que la izquierda reaccionaria abandonó la defensa de la libertad y entonces la derecha tuvo que modernizarse para ese nuevo panorama en el que se encontró como la única defensora de la libertad en el panorama político estadounidense. Y yo creo que, aunque el libro es de 2007, luego también en Europa y en buena medida el fenómeno Vox responde también a eso, ¿no? Aunque no cumpla, porque tú también haces una serie de recomendaciones en el libro sobre cómo debería también actualizarse la derecha española de ese momento, del año 2007, recordemos, con Zapatero en el poder y demás, tomando un poco nota pues a través de las redes sociales, como habían hecho en Estados Unidos, de la televisión, de nuevas formas de comunicación, de nuevas ideas, y en buena medida hasta la llegada de Vox eso no se produjo. Sí, efectivamente, sí, bueno, he puesto muchos elementos en juego, ¿no? Sí, yo escribí, Estados Unidos siempre me ha interesado muchísimo. Estados Unidos significaba para mí una especie de evolución de Europa hacia un territorio nuevo, ¿no? En donde se refundaba, ¿no? la noción europea de libertad, ¿no? De una forma en la cual los europeos nos encontramos reflejados, pero al mismo tiempo no nos reconocíamos del todo, ¿no? Y es un país que siempre me ha fascinado, siempre me ha atraído muy profundamente, ¿no? Y en este sentido, la nueva Revolución Americana trataba de reflexionar pues, sobre eso, sobre cuál es la responsabilidad y el papel que asume la derecha liberal conservadora, si queremos llamarla así, norteamericana, ya desde tiempos de Ronald Reagan, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Es decir, la nueva voluntad de no plegarse a la idea de que el comunismo o el totalitarismo era inevitable, ¿no? Y a partir de ahí arranca un gran movimiento en el cual se reafirman ciertas cuestiones, se reafirma efectivamente el amor y la voluntad de crear, seguir o continuar una tradición de libertad y al mismo tiempo también una cuestión patriótica, ¿no? Para volver con el término, que es sacar a Estados Unidos de esta especie de crisis moral en la que había sumido la guerra de Vietnam y la enorme crisis que constituyó todos aquellos años, que se parece un poco a veces a la crisis del 98 en España. Es una crisis de conciencia nacional, es una crisis de identidad, es un conjunto de elementos que hacen que los norteamericanos se vuelvan muy autocríticos, ¿no? Pero la sociedad norteamericana dio el paso, ¿no? En los años 80 y continuó el movimiento, efectivamente, más adelante. Y con relación a lo que decías del libro de Horacio Vázquez Rial, efectivamente siempre hablaba de que él, en cierto sentido, seguía siendo de izquierdas, ¿no? Seguía siendo de izquierdas porque él pensaba que el movimiento de emancipación, el movimiento de voluntad de ser como uno quiere ser,
políticamente había dejado de traducirlo la izquierda y había tenido que ser asumido o había sido asumido por unas posiciones políticas que hasta entonces se definían de otra manera, ¿no? Y yo creo que ese es un punto muy, 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 muy importante. Entonces, y volvemos otra vez a un tema que también me ha dado muchas vueltas, que es el tema de la traición, ¿no? de ciertas posiciones acerca de sus propios principios, o aquello de lo que parten, ¿no? En el siglo XIX el liberalismo, la izquierda era liberal. Y luego tiene que evolucionar de tal forma que para que recuperar esa libertad desde posiciones distintas a aquellas en las que se había llegado a situar, ¿no? O sea, se había traicionado a sí misma, es lo que Horacio llamaba la izquierda reaccionaria, ¿no? Con ese punto de provocación que siempre le gustaba, ¿no? Entonces, sí, yo me siento identificado, ¿no? con esa reflexión, y creo que ha sido una reflexión muy importante también en España. El libro que él tuvo una repercusión que a mí me sorprendió, porque abrió horizontes que la gente no conocía. Eso me lo esperaba, porque es la política norteamericana ahora la empezamos a conocer mejor, entonces la conocíamos mal. Y también porque devolvía un espejo acerca de las novedades que había aportado esta derecha norteamericana, particularmente la Revolución sobre la Libertad, que nosotros en España teníamos hechas a medias, ¿no? El Partido Popular cambió mucho durante los años 90 y se convirtió en un partido moderno, pero después, frente a la ofensiva cultural de Rodríguez Zapatero, no se sabía muy bien cómo reaccionar, ¿no? La sociedad española buscaba otra cosa, ¿no? Y yo creo que al final ha acabado encontrándola. Efectivamente, después de una crisis o de dos crisis muy, muy serias y muy de fondo, ¿no? Pero que obligan a los partidos políticos a tener actitudes distintas a las que han tenido tradicionalmente. Y yo creo que la clave del asunto otra vez vuelve a ser la bandera o la promoción, ¿no? de la libertad de verdad, y la responsabilidad de las personas ante sus propios actos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que el libro fue útil en su momento, y ha tenido una repercusión más larga de la que yo había pensado, sí, efectivamente. Está claro que tanto en Estados Unidos hay todo un movimiento antiamericano, ¿no? Que incluso también hemos heredado en Europa, y en España también con los secesionistas y con cierto tipo de izquierda que tú has estudiado desde sus orígenes, desde autores como Giner, como Azaña, los que a lo largo de los años les has ido dedicando monografías bastante extensas y donde has buceado en sus ideas y cómo esas ideas más tarde han permeado la cultura española y la intelectualidad española hasta nuestros días. En El sueño y destrucción de España hablas del pragmatismo de Franco y del desprecio que él sentía por la intelectual y por la cultura, ¿no? Y que es un poco un desprecio que más tarde ha heredado la derecha española y que lleva a nuestros días, ¿no? Es la famosa batalla cultural, que está claro que es que la derecha no es que esté perdiendo, sino que en buena medida ni siquiera ha llegado a plantear, sino que ha cedido ese terreno hacia las izquierdas, y por eso la mayoría de manifestaciones culturales lo que abundan son ideas, podríamos llamar, pues de esa izquierda reaccionaria, ¿no? ¿Cómo se lucha? Tú que decías antes, bien dicho, que eres una persona en el fondo de literatura, ¿no? ¿Cómo se lucha precisamente contra esa hegemonía que tiene ahora mismo la izquierda a nivel cultural y a nivel intelectual? Bueno, eso es una especie de maldición que la derecha española, y en parte la derecha europea, pero sobre todo la derecha española, ha llevado con un peso, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Y es tanto como la guerra cultural ha sido desde el primer momento asumir, ¿no? Que la legitimidad democrática y la legitimidad estética, porque en este punto la estética es muy importante, y la legitimidad histórica la tiene la izquierda, ¿no? Y no hay ninguna razón para afirmar eso. Pero ha sido una de las claves fundamentales de la historia de la democracia. Una de ellas es la cuestión de la nación y la poca consistencia de la idea nacional que se ha elaborado en los últimos 40 años, y otra es la idea de que la izquierda tiene una legitimidad cultural, estética, histórica y política mayor que la derecha. Y ahí en los dos casos la derecha ha obtenido momentos más brillantes, como en los años 90, y luego ha tenido en general momentos poco brillantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la batalla? Yo creo que
yo ya lo de las guerras culturales ya lo tengo un poco, el término me parece un poco ya, bueno, en fin, me interesa y me parece muy bien, pero creo que ya no sé si me interesa tanto como antes, ¿no? Pero creo que hay que estar ahí y que la gente tiene que estar ahí. Y de hecho, se está ahí. Se está por parte de la propia sociedad, que ahora tiene elementos de reacción mucho mayores de los que tenía antes, gracias a redes sociales, a centros privados, a centros de universidades, a medios de comunicación, aunque sean pequeños, pero muy importantes. Y eso ha llevado a una... Ahora estamos en un momento muy vibrante, ¿no? En cierto sentido, como dicen los ingleses, los americanos, ¿no? De reflexión cultural contra lo establecido, ¿no? Desde puntos de vista además muy variados, ¿no? Desde el punto de vista derecha, desde el punto de vista de una izquierda que no se reconoce en la izquierda tradicional. La reacción contra los nacionalismos ha sido por fin muy fuerte. Es decir, la sociedad española ha generado una reflexión, unas actitudes de gente además mucho más joven de lo que soy yo, de tu edad, ¿no? Y gente que se mueve, ¿no? Que quiere participar en el debate y que aporta cosas muy importantes. Es decir, creo que eso está hecho. Y luego, en el plano político, en el puramente político, creo que está arrancando por fin una derecha que ha dejado de ser una derecha neurótica, culpabilizada, que se piensa a sí mismo como si tuviera la responsabilidad de algo infinitamente inexpiable, ¿no? Entonces, eso se está terminando, se ha terminado. Y en este sentido, bueno, cosas como Vox, pues a mí me parecen muy, muy importantes, ¿no? Porque hablan de una sociedad que se puede afirmar a sí misma sin problemas de identidad de ninguna clase y dentro de una democracia liberal, constitucional y respetando los que son los elementos fundamentales de la convivencia española. Es decir, creo que las cosas han avanzado desde entonces, aunque ha sido dramático toda la evolución, porque hubo la crisis del 2008, luego la pandemia, pero han avanzado y estamos en una situación distinta de cómo estábamos cuando se escribió la nueva Revolución Americana. Y creo que la sociedad española es buena, ¿no? En este sentido, ha reaccionado bien. Yo creo que está bien, es interesante. ¿La ley de memoria histórica crees que fue una traición a esa idea de reconciliación que supuso la transición? Eso es una pregunta. Y luego otra es, ya por terminar con estas cuestiones políticas, si está España en peligro de muerte o amenazada por culpa del separatismo, aunque ahora decías, y yo también estoy de acuerdo con que incluso la propia izquierda ya se ha dado cuenta del peligro que entraña y trata de diferenciarse, ya no solo con Vázquez Rial, no pienso en Félix Ovejero, ¿no? Que tiene un libro también de título muy, muy similar y que sin abandonar la izquierda está empezando, o Félix de Azúa o Sabater, ¿no? O sea, intelectuales del grupo Prisa que se están dando cuenta de que es un disparate el nacionalismo y que con el tiempo han ido cada vez oponiéndose más y también a nuevos movimientos como Podemos. Sí, no, empezando por los segundos, sí, sin duda. Ha habido ahí un cambio y ha habido una evolución. Por ejemplo, Fernando Savater escribió un libro muy famoso, un panfleto que se llama Contra las Patrias, que visto desde una retrospectiva ilumina mucho lo que ha pasado, ¿no? Y ahora el propio Fernando Savater habla de la bandera española de una forma que hubiera sido inconcebible que hablar así hace unos 20 años, literalmente inconcebible. Y creo que él mismo lo ha reconocido, ¿no? Más o menos sugiriéndolo en algún sitio, ¿no? Entonces, sí ha habido un cambio importante, ¿no? O sea, creo que el tema de la nación española ahora mismo... Vamos a ver, por una parte hay elementos que permiten hablar de una toma de conciencia importante, seria, ¿no? De reacción, y por otra parte también es verdad que el camino que queda por andar es enormemente largo y complicado, ¿no? Yo creo que el punto fundamental estuvo en el 11M, la verdad es que siempre es el punto al que yo creo que hay que volver, ¿no? Es un momento en el que entró en crisis la idea de nación y se disolvieron, vimos cómo se disolvían elementos fundamentales, ¿no? de la convivencia entre gente que no tiene por qué pensar igual, ¿no? Y ese es un momento que ayuda a explicar, ¿no? Todo lo que vino después. Ahí hay un elemento de corrosión, de explosión de la idea de nación que ha tenido repercusiones que todavía no hemos acabado de ver, ¿no?
un momento particularmente dramático y duro, no solo por las muertes, ¿no?, y los fallecidos y el horror de aquel día, ¿no?, sino por todo lo que vino después y lo que significó. Y la ley de memoria histórica está un poco en lo que vino después de aquello, ¿no? No digo que sea una consecuencia directa, pero hay que relacionar las dos cosas. Y efectivamente la ley de memoria histórica es un elemento político que permite comprender cómo una cierta izquierda, el Partido Socialista en particular, se desvincula de la nación española, se desvincula ya de forma muy definitiva, ¿no? Inicia negociaciones con la banda terrorista que van a llevar a la legitimación a posteriori y práctica del nacionalismo, y luego vuelve a algo a lo que no se había vuelto hasta entonces, que es el recuerdo, la historia de la guerra civil, ¿no?, y del enfrentamiento entre españoles, ¿no? La izquierda hasta entonces había sido muy prudente en este asunto. Felipe González no quería hablar de guerra civil, no quería hablar de república, no le gustaba el tema. Había un elemento de fondo que nunca se ha perdido en la izquierda española, que era la reivindicación de la república, pero no se sacaba, no se ponía encima de la mesa, ¿no? Y Rodríguez Zapatero, con la ley de memoria histórica, estableció o reestableció una forma de división entre españoles como instrumento político. Yo creo que eso es inaceptable, sencillamente. Es inaceptable en todos los sentidos de la palabra. No porque no haya que recordar, que por supuesto que hay muchas cosas que recordar y hay muchas cosas que rectificar. Las fosas, todo eso estaba por hacer, y si no lo hizo la derecha fue porque no quiso hacerlo. Entonces todo eso había que hacerlo, pero había que hacerlo de otra manera, ¿no? Continuando el impulso reconciliador de la transición y no rompiendo con él. Y en ese sentido yo creo que la ley de memoria histórica ha hecho muchísimo daño. Ha sido uno de los puntos uno de los elementos más desagradables, ¿no?, de la disolución de la nación o de la voluntad de disolver la nación, y también del suicidio de la izquierda española. Si me permites terminar con una pregunta más personal, en alguna entrevista has comentado que venías de una familia de republicanos que perdieron la guerra y sufrieron la represión posterior. ¿Cómo ha afectado esa trayectoria, o cómo ha influido, o en qué ambiente de aproximación a España te has acercado, ¿no? Porque muchas veces me acuerdo de que Zapatero en buena medida tiene una nota personal su relación con la memoria histórica, porque él hablaba de un abuelo de un abuelo suyo, de Zapatero, al que habían fusilado, y parecía que quería vengarse, ¿no?, casi de ese fusilamiento, en vez de aceptarlo de forma sosegada, ¿no?, y entenderlo en su contexto histórico. Parecía que él no lo hubiera asumido, ¿no? ¿Cómo fue para ti o cómo es para ti ese punto biográfico? Sí, ese es el punto biográfico, no me voy a extender mucho, pero sí fue muy importante. Es decir, efectivamente mi familia era una familia, bueno, como en todas las familias había de todo. O sea, había una parte de derechas y otra parte de izquierdas, pero vamos, mis padres venían de la parte de izquierdas, y no toda la familia era así. Mi abuelo está enterrado en Orán, porque era un socialista importante en Albacete y tuvo que salir al final de la guerra, y luego la familia sufrió represión y historias muy desagradables, ¿no? Entonces hay una visión distanciada, ¿no?, del régimen de Franco. Hay una visión crítica, evidentemente. También hay una visión muy española del asunto, es decir, no eran personas que identificaban la izquierda con una crítica a lo español, al contrario, ¿no?, un amor a España sin límites, ¿no? Mis padres me hicieron conocer la geografía española con entusiasmo, yo diría. Y al mismo tiempo, esa distancia nos llevó a nosotros a educarnos en el liceo francés, es decir, a mantener una educación que nos distanciaba, que nos alejaba de España, ¿no? Nos metía en un cierto problema, ¿no?, una cierta complejidad, ¿no?, porque los educados en el liceo francés somos al mismo tiempo franceses y españoles o japoneses o lo que seamos, ¿no? Entonces ahí había una contradicción que ha sido muy
muy interesante para mí, ¿no? Porque había un problema que resolver y ese problema no acabo de resolver. Yo creo que no acabo de resolverlo nunca. Es un enigma, ¿no? Que se me plantea, ¿no? ¿Qué es lo que soy con respecto a mi país, ¿no? Y cómo me defino. Entonces, y eso explica, yo creo que yo no lo entendía, no lo sabía, no lo entendía así, pero al final he acabado comprendiendo que ahí debió está el núcleo de algunas de las reflexiones, ¿no? De mi trabajo, ¿no? Esa forma de tener que volver a aprender, ¿no? Tu país, ¿no? Volver a conocerlo, ¿no? Volver a verlo desde dentro, ¿no? Y al mismo tiempo teniendo una visión un poco distinta, ¿no? Como si no fueras del todo español, ¿no? Porque sí, y al mismo tiempo perteneces a otra cultura, ¿no? Y eso ha sido muy, muy, muy importante para mí. Pues voy a leer brevemente una pequeña cita tuya que dice así: ese patriotismo es uno de los rasgos supremos de la civilización, solidarizarnos y sentirnos identificados con nuestros compatriotas, amar y aspirar a mejorar el patrimonio común, no sustituir la realidad por el deseo, rechazar la posibilidad de enarbolar la nación como una bandera contra nadie, y menos que nadie contra quienes son españoles como nosotros, y concebir la propia conducta en homenaje a aquellos que nos han precedido en esta tierra y que son españoles igual que nosotros, sin que nos quepa darle lecciones de españolidad ni decidir quién es español o quién no lo es, o cuáles son los rasgos del ser español, y que me parece esta cita que resume muy bien todo el contenido de la conversación. No sé si quieres añadir alguna cosa, José María. Darte las gracias, Guillermo, por tener la oportunidad de hablar de estas cosas. Muchísimas gracias. Ha sido... Gracias a ti, de verdad que es un honor, y seguro que también te dan las gracias nuestros espectadores que seguro que han aprendido, y a los que invito a que lean tus libros. Tienen donde elegir. Si se va a reeditar La libertad traicionada, pues tienen que ir a leerla. Sueño y destrucción de España, una historia patriótica, son todos libros más o menos recientes, se pueden encontrar. Y como ya hemos apuntado antes, pues el último es El verdadero amante, sobre Lope de Vega, que yo creo que es necesario conocerlo, porque, bueno, conocer España, ¿no?, para aquellos que se consideren patriotas, pues está muy bien también en un terreno político, pero hay que conocerlo en un terreno artístico, cultural, y qué mejor que Lope de Vega, y más aún con la presentación de José María Marco. Muchas gracias, José María, y muchas gracias a los espectadores. Volvemos pronto en Puro Vicio, Cine y Literatura, con más vídeos. Muchas gracias.